En la comisaría de la comuna, el ambiente en la pequeña sala se volvía cada vez más tenso. Frente a dos oficiales de policía, Tudiep se sentaba con la cabeza cubierta por un pañuelo descolorido. Su voz temblorosa pero firme intentaba explicar la situación. «Juro que no tomé la escritura de la casa. Nunca haría algo así», dijo con desesperación, sus ojos enrojecidos por la indignación. El oficial más veterano, aparentemente el jefe, la observó con los brazos cruzados. Golpeó suavemente la mesa con los dedos antes de hablar con una voz serena, pero autoritaria. «Sin pruebas, solo con palabras, no podemos confirmar su inocencia. Si no presenta evidencia clara en los próximos días, procederemos de acuerdo con la ley». Las palabras fueron un golpe para Tudiep. Su pecho se apretó y la respiración se le volvió pesada. No podía creer que estuviera en esta situación, expulsada de su hogar y ahora acusada de un delito que no cometió. Las lágrimas nublaban sus ojos, pero apretó los labios para no llorar delante de ellos. Nadie le creía. Nadie. Cuando salió de la comisaría, el viento frío golpeó su rostro. Apretó el pañuelo alrededor de su cabeza, tratando de protegerse del frío, pero la sensación helada en su interior era aún más intensa que la brisa nocturna. El camino de regreso era largo y solitario, y cada paso se sentía como si cargara el peso de la injusticia sobre sus hombros. Mientras tanto, en la casa de madera donde alguna vez vivió, la tensión también se sentía en el aire. Ba Mei cruzó los brazos sobre su pecho, su voz llena de dureza. No pudo haber sido nadie más que esa chica. Fue echada justo antes de que desapareciera la escritura. Si no fue ella, ¿quién más podría ser? El anciano Cheo se mantenía en silencio, con el rostro pensativo, mientras Pao, ebrio, apenas podía mantener la cabeza erguida. Ba Mei lo miró con furia antes de gritarle. ¿Vas a seguir bebiendo? Sal ahora mismo y encuentra a esa mujer. Debe decirnos la verdad. Pao se puso de pie tambaleante y salió de la casa con el olor del alcohol impregnando su ropa. No tenía idea de a dónde ir. Solo caminaba a la deriva por la carretera oscura, murmurando palabras sin sentido. Mientras tanto, Tudiep avanzaba lentamente tras salir de la comisaría. Su corazón estaba hecho pedazos. Por un lado, se sentía humillada por haber sido acusada injustamente. Por otro, su dolor era aún mayor al saber que su propio esposo y su familia no confiaban en ella y la habían echado de casa. Ahora no tenía un lugar a donde ir. No sabía qué le deparaba el futuro. Al pensar en ello, su pecho se apretó aún más. Y, sin poder contenerse más, rompió en llanto. James, un joven CEO, se preparaba para salir en su coche e inspeccionar la zona. El sol apenas despuntaba en el horizonte, dejando que su luz dorada se filtrara a través de los árboles, anunciando el comienzo de un nuevo día. Mientras tanto, Tudiep subía a la montaña a recolectar leña, tratando de ganar algo de dinero para sobrevivir. Apiló cuidadosamente las ramas secas y las ató con firmeza en un gran fardo que cargó sobre sus hombros. Paso a paso, caminaba con dificultad por el sendero pedregoso. Pero justo cuando avanzaba en silencio con su carga, un lujoso automóvil pasó a toda velocidad, levantando una nube de polvo. El coche frenó bruscamente justo delante de ella, haciéndola sobresaltarse. La puerta se abrió y un hombre alto y elegante salió de él, vistiendo un impecable traje blanco. Su expresión era tranquila, pero su mirada afilada reflejaba determinación. Era James, el joven CEO que acababa de regresar del extranjero después de muchos años fuera de su tierra natal. Al principio, James no le prestó atención. Estaba ocupado observando los alrededores, evaluando el estado de las obras y proyectos en los que su empresa había invertido en la zona. Sin embargo, cuando su mirada se cruzó con la imagen de la joven cargando el pesado fardo de leña sobre sus frágiles hombros, algo lo hizo detenerse. «Oye, tú», llamó James mientras se acercaba. Tudiep se giró con sobresalto, sus ojos enrojecidos por el cansancio y la angustia. Nunca había visto a aquel hombre antes, pero su porte distinguido y su aire imponente la dejaron momentáneamente sin palabras. ¿Me estás hablando a mí?», su voz sonaba ronca. James asintió, con una mirada inquisitiva pero sin rastro de amenaza. Lanzó una rápida mirada al fardo de leña sobre su espalda y le preguntó con calma. «¿Haces esto sola? Pareces muy agotada». Tudiep apretó los labios, sin saber qué responder. ¿Un desconocido preocupándose por ella?
Era algo a lo que no estaba acostumbrada. Toda su vida había sido rechazada y despreciada. James suspiró suavemente. No tenía idea de quién era esa chica, pero estaba claro que estaba pasando por un momento difícil. Después de un breve silencio, sacó un billete de su billetera y se lo extendió. Tómalo, considéralo una pequeña ayuda. Tu Dieppe, sorprendida, retrocedió de inmediato. No puedo aceptar tu dinero. No soy una mendiga. James se quedó momentáneamente atónito por su respuesta. Sus ojos se encontraron con los de ella, llenos de firmeza, pero también de un dolor profundo. Entonces, con voz suave, le dijo: No pienso que seas una mendiga, pero todos necesitamos ayuda cuando estamos en dificultades. En la casa de madera de la familia de Pau, un ambiente pesado lo envolvía todo. Ba Mei se sentaba con los brazos cruzados sobre el pecho. Su rostro reflejaba pura ira. Pau, con la mirada vidriosa por los restos del alcohol de la noche anterior, permanecía en silencio en un rincón. El anciano Chiu, como siempre, solo suspiró sin atreverse a contradecir a su esposa. «Ya lo dije, fue tu Dieppe quien lo robó, no pudo haber sido nadie más», exclamó Ba Mei golpeando la mesa con fuerza. El anciano Chiu frunció el ceño y habló en voz baja. «Pero no hay pruebas. ¿Y si la estamos acusando injustamente?» «¿Injustamente? Entonces, ¿quién más pudo ser?», espetó Ba Mei con desprecio. «Mañana temprano iremos a buscarla con Pau. Tiene que devolvernos la escritura». Pau no discutió. Simplemente asintió por compromiso. Se levantó tambaleándose y se encerró en su habitación. Esa noche la oscuridad cubría la casa como un manto pesado. Pero nadie imaginaba que, en otro lugar, tu Dieppe lloraba en silencio, sumida en su soledad. A la mañana siguiente, justo cuando el sol comenzaba a salir, Ba Mei y Pau marcharon con determinación hacia la pequeña choza donde tu Dieppe se refugiaba. Tu Dieppe estaba arrodillada junto al fuego, tratando de preparar un desayuno humilde con lo poco que le quedaba. Pero el sonido de pisadas agresivas interrumpió su concentración. «¡Ladrona! ¡Sal de ahí ahora mismo!». La voz chillona de Ba Mei resonó en el aire, espantando incluso a los pájaros de los árboles cercanos. Tu Dieppe se levantó de inmediato, su corazón latía desbocado. Antes de que pudiera reaccionar, Ba Mei ya la había agarrado con fuerza del brazo y, con los dientes apretados, le escupió las palabras. «¿De verdad pensaste que podrías esconderte aquí y quedarte tranquila? Devuélveme la escritura ahora mismo, si no, no te culpes por lo que te pase». Yo no la tomé, se lo juro, no la tomé», suplicó tu Dieppe, su voz temblorosa pero llena de indignación. Pau, con los brazos cruzados, la miró con frialdad. «¿Aún te atreves a negar? ¿Crees que somos tontos?». Sin darle oportunidad de defenderse, Ba Mei la empujó bruscamente y junto con Pau irrumpieron en la pequeña choza. El sonido de la madera crujiendo llenó el aire cuando revolvieron todo. Pocas pertenencias cayeron al suelo, algunas se rompieron, y el pequeño fuego que ella había encendido se apagó con un pisotón. Tu Dieppe se quedó paralizada, viendo cómo destruían lo poco que tenía. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no solo por la impotencia, sino por la desesperación. Después de arrasar con todo, Ba Mei se sacudió las manos y miró a tu Dieppe con desprecio antes de marcharse. «Si no devuelves la escritura, no tendrás paz», le advirtió con dureza, antes de desaparecer por el camino. Tu Dieppe cayó al suelo, rodeada de los restos de lo que quedaba de su vida. Y, entre sollozos ahogados, lloró porque nadie creía en ella. James estaba sentado en silencio en el lujoso sofá de su sala, con la mirada perdida en la distancia. La historia de tu Dieppe no dejaba de rondar su mente durante toda la noche. Había sido testigo de muchas injusticias en la vida, pero había algo en esta chica que no podía ignorar. La imagen de tu Dieppe, con los ojos enrojecidos por la impotencia, relatando cómo la habían acusado injustamente, seguía apareciendo en su cabeza. Era una mujer frágil y delgada, pero en su mirada había una fortaleza inusual. Si realmente fuera una ladrona, ¿por qué parecía tan desesperada y llena de dolor? Se levantó y caminó hacia el baño, pero ni siquiera el agua fría que caía sobre sus hombros logró disipar sus pensamientos.
Se pasó la mano por el rostro y suspiró. No era de los que se metían en los asuntos ajenos, pero esta vez sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Al salir del baño, se vistió rápidamente con su elegante traje, tomó su teléfono y marcó algunos números. Personas en las que podía confiar, aquellas que podían ayudarlo a descubrir la verdad. «Necesito una reunión urgente». Su voz era grave y decidida. Menos de una hora después, James llegó a una cafetería al aire libre, donde 3 de sus amigos más cercanos ya lo esperaban. Todos ellos tenían poder e influencia en distintos sectores, uno en el mundo de los negocios, otro con acceso a información sobre transacciones de tierras, y el último, un experto en asuntos turbios del mercado inmobiliario. «¿Qué es tan urgente?», preguntó un hombre vestido de negro con una apariencia misteriosa. James los miró con seriedad antes de responder. «Necesito que me ayuden a investigar un caso de robo de una escritura de propiedad. Sospecho que la persona acusada es inocente, y quiero descubrir quién es el verdadero culpable». El hombre que estaba enfrente encendió un cigarrillo y frunció el ceño. ¿Una escritura de propiedad? Si hay algo turbio en una transacción de tierras, puedo hacer algunas averiguaciones. La conversación se prolongó por más de una hora. Se activaron fuentes confiables y finalmente un nombre salió a la luz: Linda, la amante de Pao. Esa mujer apareció recientemente en una transacción sospechosa. Intentó vender un terreno sin la documentación en regla. James golpeó suavemente la mesa con los dedos. Su mirada se volvió fría y calculadora. Así que mis sospechas eran correctas. Linda es quien robó la escritura. Sin perder tiempo, se puso en contacto con la policía local y preparó un operativo para atraparla. Mientras tanto, en su casa, Linda no tenía idea de lo que estaba a punto de sucederle. Estaba sentada contando el dinero que había obtenido tras vender la propiedad de Pao, con una sonrisa satisfecha en el rostro. Pero de repente la puerta se abrió de golpe, y los oficiales de policía irrumpieron en la habitación. Antes de que pudiera reaccionar, le colocaron las esposas en las muñecas. Su suerte había llegado a su fin. El sol de la tarde se desvanecía lentamente detrás de las montañas lejanas, tiñendo el cielo de un ardiente tono naranja y rojo. Por el estrecho sendero que conducía al bosque, Tudiep caminaba en silencio, con un pesado fardo de leña sobre los hombros. Sus manos estaban ásperas, con marcas de arañazos visibles después de un día de arduo trabajo. Pero no tenía otra opción. Esta era la única forma en la que podía sobrevivir. Estaba acostumbrada a la soledad, a las miradas de desprecio y a los insultos sin motivo. Pero hoy, un miedo diferente la invadía, el miedo de ser encarcelada por un crimen que no cometió. Cerca del borde del bosque, encontró algunas batatas que habían quedado después de la cosecha. Se arrodilló y comenzó a cavar con sus frágiles manos, retirando la tierra poco a poco. Las batatas eran pequeñas y deformes, pero para ella representaban una comida valiosa. El cielo pronto se oscureció por completo. Tudiep siguió el cauce de un arroyo, con el agua helada rozando sus pies, haciéndola estremecer. El camino estaba lleno de barro y piedras, pero ella continuó avanzando, paso a paso, como si detenerse significara ser arrastrada por la desesperanza. Finalmente, llegó a su humilde cabaña en el bosque. Se veía más deteriorada después de lo sucedido esa mañana. Suspiró con resignación, dejó la leña en el suelo y encendió una pequeña fogata. Las llamas iluminaron su rostro delgado y cansado en medio de la oscuridad. Colocó las batatas entre las brasas, dejando que la cáscara se quemara lentamente. Lo único que podía escuchar era el crepitar de la leña y el canto de los insectos nocturnos. El ambiente era tranquilo, pero su corazón no encontraba paz. Tomó una de las batatas aún humeante, sopló suavemente y le dio un pequeño mordisco. El dulzor de la pulpa se mezcló con un amargo sabor en su garganta. De repente las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Lloró. Lloró por la injusticia que estaba sufriendo. Lloró por la impotencia de no poder defenderse. Lloró por el terror de imaginarse encerrada en una celda. ¿Por qué terminé así?, susurró con la voz quebrada. Nadie respondió. Solo el fuego parpadeante danzaba en la noche, como si se burlara de su destino. Lejos de allí, James continuaba buscando incansablemente a Linda, la mujer que había robado la escritura y hundido a Tudiep en la miseria. Pero ella no lo sabía. En este momento, solo estaba sola, abrazando su dolor y su miedo.
mình mở miệng thứ nhận lại chỉ sẽ là những lời cay độc, những tiếng chỉ chiết không chút tình người. Cô cũng từng hy vọng, từng nghĩ rằng dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần cô nhẫn nhịn mọi thứ sẽ ổn. Nhưng bây giờ cô hiểu rằng dù cô có cố gắng đến đâu, họ cũng sẽ không bao giờ xem cô là một phần của gia đình này nữa. Bên trong nhà, Hường dựa vào Chiến, cười nói vui vẻ. Cô ta không cần làm gì cũng được cưng nựng, được nâng niu. Cô ta chỉ việc ăn uống, tận hưởng sự sung sướng mà gia đình này mang lại. Còn cô, người chung sống với Chiến suốt bao năm, người từng quỳ gối cúi đầu cầu xin tình thương của mẹ chồng, giờ đây chẳng khác nào một người dân bị bỏ rơi, một kẻ ở nhờ không hơn không kém. Trời chiều dần buông, ánh nắng nhạt nhòa hắt lên khuôn mặt hốc hác của Tử Tiên. Cô siết chặt vạt áo cũ kỹ, đôi mắt mờ đi vì nước mắt. Cô muốn hét